Fuera del programa divino no hay bendición de Dios, sino juicios divinos. Ahora ven ustedes que no se le puede ni quitar ni se le puede añadir al mensaje de una edad o de una dispensación. Así es que tenemos que siempre tener cuidado con ese mensaje. Ahora ya hemos visto todo lo que aconteció en el primer éxodo, la primera salida, y era nada menos que el primer éxodo, primera salida con Jesús, Melquisedec en Moisés. Luego encontramos que la meta era la tierra prometida. No se podían entretener ellos en cosas que los sacaran de esa palabra, porque no llegarían a la tierra prometida. Ahora en medio del pueblo hubo dos personas, Josué y Caleb, que siempre estuvieron alerta al tanto de la palabra para esa edad, y todo lo que Moisés decía, eso era amén. Aunque pareciera algo inconcebible, eso era amén. Esa es la forma correcta para seguir el mensaje del tiempo en que uno vive. Ahora encontramos en otra ocasión que Moisés se molestó mucho cuando el pueblo estuvo clamando y molestando, y entonces Dios le dijo, estaban pidiendo agua, y Dios ya le había dado agua en otra ocasión de la roca, cuando Moisés recibió la palabra de Dios para herir la roca, y la roca era Cristo que seguía al pueblo hebreo. Era el Señor Jesucristo en otra dimensión. Ese pilar de fuego o luz que le apareció a Moisés en el monte Sinaí, luego libertó al pueblo hebreo y continuó con el pueblo hebreo de noche en forma de fuego y de día en forma de nube, protegiendo al pueblo. Era nada menos que Jesús en otra dimensión manifestado. Era Cristo que seguía al pueblo hebreo y estaba en Moisés y con Moisés también. Así es que Dios se veló en carne humana en Moisés. Ahora podemos ver a Moisés en otra ocasión en que el pueblo pidió agua y Dios le dijo, háblale a la roca y ella le dará agua para el pueblo. Cuando la roca en la primera ocasión fue herida por Moisés, se abrió y eso fue un río que salió, que brotó de la roca para 2 millones de personas. Así es que no crea que era un chorrito de agua pequeñito lo que salió de la roca, sino un río torrente con agua para 2 millones de personas. Luego en la segunda ocasión, en otro lugar, siempre como la roca representa a Cristo, entonces frente a una roca, una montaña, tampoco era una roca pequeñita, frente a una montaña, allí estaba el pueblo de Israel y Moisés también, y Dios estaba hablando con Moisés cuando Moisés le dijo que el pueblo quería agua, tenían sed. Pero hay dos formas de pedir las cosas, y las cosas de Dios se piden en la forma correcta, no en una forma en la cual la persona o las personas utilicen la rebeldía o la actuación incorrecta, porque eso hace que Dios esté desagradado. Por lo tanto, usted si recibe lo que pide, al pedirlo en esa forma, no lo está recibiendo porque usted agradó a Dios. La forma para pedirle a Dios las cosas es la misma forma con que Dios da las cosas.
Dios le da a usted las peticiones de su corazón en y con amor divino. Y en y con amor se le piden a Dios las cosas conforme a como Él ha prometido para el tiempo en que uno vive. Pero el pueblo estaba rebelde, se rebeló en contra de Moisés, habló en contra de Moisés, y hablando en contra de Moisés, estaban hablando en contra de Dios, porque ese era el velo de Dios para esa dispensación. Bueno, Moisés también se enojó, estaba molesto por la forma en que el pueblo estaba pidiendo agua en ese momento. Y Moisés había recibido como orden divina hablarle a la roca. En la primera ocasión era herir la roca, porque la roca representa a Cristo, y Cristo sería herido como fue herido en la cruz del Calvario. Sería herido una sola vez, moriría una sola vez por el pecado de su pueblo. Pero cuando Moisés hirió la roca en la segunda ocasión, Dios se enojó con Moisés. Y Moisés sabe lo que es tener a Dios enojado. Y por esa causa Dios le dijo: tú no entrarás a la tierra prometida por hacer lo que hiciste. Porque tampoco un mensajero puede hacer por ira, por coraje, lo que Dios le dice que haga. Vean ustedes que cuando por ira se hacen las cosas, se hacen mal hechas. Moisés lo hizo mal, en vez de hablarle, hirió la roca porque estaba lleno de ira y era el más manso de Israel. Así es que el pueblo era bastante molestoso, y el pueblo cada vez se salía de la palabra de Moisés, y Moisés estaba molesto con el pueblo, no lo tenían contento, y eso ocasionaba muchos problemas para el pueblo y para Moisés. Lo mejor para el pueblo era tener a Moisés contento, haciendo conforme a lo que Moisés le decía, que Dios le había notificado para que se lo diera a conocer al pueblo, y no hacer otra cosa. Ahora, tener a Dios enojado es una cosa terrible, y tener al profeta, al mensajero de Dios para una edad o dispensación enojado es tener problema con el mensajero y también con Dios. Porque si el mensajero entonces no hace las cosas como debe hacerlas, el pueblo no puede recibir ¿qué? La bendición divina. El pueblo entonces tiene problemas, y vean ustedes, Dios dijo que no entraría ni uno de ellos excepto Josué y Caleb y Moisés, el mensajero dispensacional, por esa cosita que hizo, que quizás usted dice: yo se lo hubiera perdonado. Pero Dios no se la perdonó. Lo que Moisés hizo allí tendría un cumplimiento, se materializaría en el fin del tiempo en una segunda crucifixión, y como no podría ser una crucifixión física, sería espiritual. Allí está representada, simbolizada, la segunda crucifixión del Señor Jesucristo, la palabra, el mensaje dispensacional de la tercera dispensación en el fin del tiempo, que vendría a través del mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. Así es que crucificarían al Señor Jesucristo manifestado en su ángel mensajero al hablar desde los púlpitos en contra del mensaje del Señor Jesucristo de la tercera dispensación a través de su ángel mensajero.
Y eso lo estarían haciendo las denominaciones o sectas religiosas, como la primera crucifixión obraron las religiones del tiempo de Jesús, el judaísmo con sus sectas religiosas, para pedir la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo. Así es que vean ustedes todas estas cosas que acontecieron allá. Las cosas que acontecen en una dispensación luego se convierten en tipo y figura de las cosas que han de acontecer en las otras dispensaciones venideras. Así que vean ustedes, herir la roca la primera vez se cumplió en la segunda dispensación, en la primera venida del Hijo del Hombre. La segunda vez que la roca fue herida, cuando tenía que ser hablándole a la roca, se cumple en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en una forma espiritual. Aunque al final del ministerio de los dos olivos hay ahí un pasaje que habla que ellos, esos ministros o ministerios que estarán en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, luego de terminar su ministerio, habrá una muerte. Esperemos que llegue el tiempo, o para que se cumpla, o para ser revelado cómo será todo eso en detalles, para que así lo entendamos. Mientras tanto, dejamos eso quietecito, ya que eso va a ser para el tiempo que está por delante, pero el tiempo que estamos viviendo actualmente es para estar recibiendo un mensaje. Un mensaje prometido para nuestro tiempo. Ahora, para que podamos entender bien nuestro tiempo, tenemos que entender estas dos dispensaciones anteriores, ver las cosas que acontecieron allá, para así nosotros estar colocados del lugar o de parte de Dios en su programa para nuestro tiempo, y así poder recibir la bendición divina y no recibir los juicios que recibieron aquellos que se salieron del programa divino. Vean ustedes que todos salieron en esa salida, en ese éxodo hacia la tierra prometida, y de los que salieron no entraron sino 2 personas. Aún Moisés, por herir la roca la segunda vez, siendo que le había sido dicho que él le hablara a la roca, Dios le dijo que no entraría. Cuando llegó el tiempo para el pueblo entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés: sube al monte, y allí sube también con Josué, y allí has de morir, porque Josué continuará con el pueblo y lo entrará a la tierra prometida. Ve usted que no es solamente salir, sino que también tenemos que continuar perseverando, escuchando la palabra, el mensaje del mensajero, de esa salida, de ese éxodo, hasta entrar a la tierra prometida. Bueno, cuando Dios le dice así, y le dice: sube al monte para que veas la tierra, Moisés subió y oró a Dios. Una oración que Dios no le concedió. Una petición que Dios no le concedió. Moisés le dijo: permíteme entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: no entrarás como te dije que no entrarías, porque heriste la piedra, la roca, cuando yo te dije: háblale. En la primera ocasión no tuviste problema, porque yo te dije: hiere la roca. Dios sabía lo que le estaba diciendo.
porque Dios estaba reflejando en esos eventos de esa primera salida, de ese primer éxodo, las cosas que acontecerían en los próximos éxodos por venir, en los próximos dos éxodos que vendrían luego. Y las cosas se tienen que hacer como Dios dice, porque luego esas cosas son tipo y figura de cosas que han de acontecer más adelante. Por esa causa, en este tiempo final, la palabra es crucificada. Ahora, de eso hablaremos en otra ocasión. Estamos tocando esto solamente así por encima. Encontramos que Moisés quería luego entrar a la tierra prometida y Dios le dijo, solamente la puedes ver de lejos. Y hasta aquí tú llegas. Colócale todo lo que tengas que colocarle a Josué. Unge a Josué como tu sucesor. Yo estaré con Josué como yo estuve contigo. Y él meterá al pueblo en la tierra prometida. Ahora, Josué allí estaba. ¿Qué hubiera deseado Josué? Que Moisés no muriera, que entrara Moisés, porque Josué no estaba interesado en el lugar de Moisés. La satisfacción para Josué y para Caleb, la satisfacción para ellos era hacer lo que Dios le decía a Moisés y Moisés notificaba al pueblo. Era solamente hacer lo que Moisés decía, porque eso era, así dice el Señor. Ellos se movían, caminaban en el así dice el Señor que venía por Moisés. Pero Josué no estaba buscando la posición de Moisés, pero Dios le pasó esa posición a Josué. Josué entró al pueblo hebreo a la tierra prometida. Josué representa al Espíritu Santo en su manifestación del tiempo final. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahí tiene el Espíritu a Josué. Josué también significa Jesús o representa a Jesús. Josué es tipo y figura del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en su manifestación en esta tercera dispensación, sacando al pueblo en este tiempo en la tercera salida, en el tercer éxodo, para llevar al pueblo a la tierra prometida del nuevo cuerpo y del reino milenial. El reino milenial o el milenio es la nueva tierra, o sea, el nuevo reino en el cual nosotros estaremos en esta tierra. Y el nuevo cuerpo es la nueva tierra prometida. Ya tenemos esta tierra, pero no es la tierra prometida para vivir eternamente con todas las bendiciones de Dios en nosotros. Así es que a esa nueva tierra nos llevará el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, en forma del Espíritu Santo, en forma de Espíritu, en su manifestación final, en su ángel mensajero del tiempo final de la tercera dispensación.